Bueno, bueno, les agradezco por la puntualidad a todos, a todas, y veo que, bueno, pudieron leer a tiempo el mensaje que les envié. Como no hay una fecha programada para los recuperatorios, entonces lo que yo decidí, para no agregarles una instancia más en sus agendas, lo que yo decidí es utilizar la primera hora de la clase de hoy para los que quisieran recuperar o para los que tenían que recuperar, o sea, dentro, digamos, de lo que ya estaba programado por agenda, y el resto de los compañeros y compañeras que no debían recuperar se conectaban a partir de las 6. Bien, así que les he robado en general una hora de clase, pero era para darles la posibilidad a los compas que pudieran recuperar. Bien. Vamos, hoy es la última clase que tenemos, virtual y también es la última clase que tenemos en el año. Entonces, me gustaría, como cierre, es una pregunta que recién les hice a los compas que estaban rindiendo el coloquio de recuperatorio. Si ustedes por ahí en el programa que yo desarrollé, algunas veces por ahí me fui un poquito fuera del programa y les di un par de textos que no estaban dentro, pero si ustedes, ¿cómo entendieron la materia en relación a esto que es la perspectiva histórica y política de la Universidad Argentina? Es una pregunta que ya se las planteé a algunos compas hace un ratito, pero me gustaría que por ahí, si en general se anima alguno a abrir el hilo en relación a cómo entendió el nombre de la asignatura a partir del programa que desarrollamos en clases. Bueno, gracias, Juan. Pero esos contenidos, ¿cómo los relacionan ustedes con el nombre de la materia? Perspectivas históricas y políticas. Sí, para mí se vio todo, profe. Hola, primero. Hola, Juan, ¿cómo andas? Sí. Buenas. Entonces, para mí se vio todo, lo referido al título de la materia. Bien. Tanto cuestiones políticas, históricas, y cómo atraviesa eso, ¿no? Todo el curso histórico de la institución llamada universidad. Bien. ¿Juan? Hola, bueno, Hola, perdón Juan. porque no se me ve, pero Sí. espero no chocar. No, justamente un poco la idea es esto un poco lo que decía Juanpi, ¿no? Ubicarse. Mi sentido es ese. A mí me sirvió para ubicar no la carrera, sino ubicar la universidad en el contexto argentino, digamos. Poder entender cómo se fueron dando los distintos contextos, cómo se fueron generando distintas políticas, cómo se fueron abordando diferentes problemáticas, que no digo que estén solucionadas, pero sí poder entender cómo fue evolucionando, ¿no? Desde el periodo fundacional hasta ahora, el concepto universidad y ser universitario, ¿no? Que no voy a decir que ya es un ente terminado, por supuesto que es como todo, una cosa viva y en evolución. Perdóname, Juan. Adrián, ¿te puedes mutear? Adrián, ¿te puedes mutear? Adrián, ¿te puedes mutear, porfa? Para. Sí. Listo, gracias, Adrián. Perdona, Juan. No, todo bien. Bueno, no sé si he sido claro, pero me sirvió mucho para eso, digamos. La verdad es que nunca me había planteado el ser universitario y la universidad como desde una perspectiva histórica, digamos. ¿No? Y por supuesto política, porque termina siendo, ¿no es cierto?, las decisiones que se toman en torno de las políticas de educación terminan redundando no solamente, digamos, en la universidad, también en lo social, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí, Y gracias porque allende la materia en sí, muy enriquecedor todo el panorama contextual que has brindado siempre. Bueno, muchas gracias por tu palabra, Juan. Las valoro y las reconozco, sinceramente. Las valoro mucho. Gracias, a vos. Walter. Después Abel, después Flor y después Víctor. Sí. ¿Qué tal, profe y compañeros? En primera instancia, agradecerle, profe, porque más allá de no haber tenido un soporte audiovisual, la clase fue amena y bueno, a mí que me cuesta la historia, porque no me cuesta a mí, en mi personalidad, no me costó tanto.
En cuestión al título, me pareció interesante poder entender, como decía el compañero, la facultad como una institución que yo, que soy nacido en democracia, es una institución normalizada. Yo no entiendo la sociedad sin una universidad. Y entenderla en el entramado de las tensiones sociales, de la lucha y el posicionamiento que implica la universidad en torno a las políticas, que es un lugar de quiebre y de jaque en donde la universidad puede aportar como puede que no, me interesó mucho. Más allá de también disculpe que lo diga así yo, pero Sí. este chusmerío político que nos contó de un par de cosas que me hizo pensar distintas ciertas cuestiones que están normalizadas, que a veces uno lo aprendió del librito Villiquen, y usted nos dio otro posicionamiento en torno a grandes figuras que tenemos en nuestra historia heredadas y que las pudimos pensar desde otro rol, en clave de la educación. Muchas gracias. Bueno, gracias, Walter. Te agradezco realmente. Bueno, coincido con lo que planteas 100%. Después que intervenga el resto de los compañeros, quiero decir algo sobre el registro audiovisual. ¿Cuál es mi posicionamiento sobre esto que acaba de plantear Walter? Abel. Hola, ¿se me Sí, escucha? perfecto. Bueno, yo es la primera que estudio historia de la universidad. Yo estudié historia de la educación, la argentina y latinoamericana, pero no de la universidad. Me parece, lo de las perspectivas históricas creo que, bueno, tiene que ver también con la elección del docente que toma y bueno, vos has hecho una selección, digamos, de materiales, bueno, me parece muy bueno hacer foco en la reforma, por ejemplo, que yo no la había estudiado nunca como hecho histórico, y cómo eso sientan las bases para mucho de lo que hoy es la universidad. A mí me queda mucho de esto, de este estudio político, histórico de la historia de la universidad, digo, lo de la importancia de la formación superior, la regulación que tiene y el deber del Estado de garantizar esa educación, que es una educación superior que está en contacto con la sociedad. Yo a mí me queda eso, digamos, que tiene que estar en contacto con las problemáticas, los desafíos que están hoy presentes en la sociedad para que cobre realmente valor lo que ahí se produce. Entonces tiene que haber un contacto permanente con la sociedad, los distintos grupos sociales, los distintos movimientos, los distintos... Es como que no debería la universidad perder esa apertura. Y a mí siempre que leía los textos, nunca dejaba de pensar en el hoy, de las leyes que están yendo en contra de un presupuesto adecuado para las universidades, para las investigaciones, para la docencia. Entonces era como que estudié historia, pero me venía el hoy pensando, bueno, hoy está en peligro todo esto y bueno, a mí me interpela mucho y me preocupa también. Así que bueno. Gracias, Abel. Es que en realidad, en general, las personas que no están, digamos, que no forman parte del ámbito de la historia como profesión, ¿no? Generalmente piensan que la historia se ocupa de cosas que pasaron. Pero en realidad eso no es historia. Porque en realidad la historia es algo que tiene que ver mucho con el presente. Es decir, en todo caso es lo que se estudia, es cómo hemos venido siendo hasta ahora, ¿no? Pero en ese cómo hemos venido siendo hasta hoy. Porque, digamos, la forma, digamos, nuestro contexto actual, y no solamente nuestro contexto general, ¿no? Particular, como Estado nacional, como sociedad, como cultura, sino nuestra propia posición personal en la vida, en este momento, las posiciones que cada uno y que cada una de nosotros ocupamos, tiene que ver justamente con cómo hemos venido siendo nosotros hasta acá, ¿no? Decisiones que hemos tomado en función también, obviamente, de los contextos que condicionan. A veces los contextos te condicionan más, a veces te dan más márgenes de libertad. Uno va tomando decisiones en función de eso y uno viene siendo hasta hoy, ¿no es cierto? Y en ese sentido, hacerse cargo de esa historia es primordial, porque o uno se hace cargo de su propia historia o la propia historia lo pasa por encima. Eso es así, porque tarde o temprano el pasado se cuela por la ventana. ¿Es la vida de una persona o la vida de una sociedad? Tarde o temprano el pasado se cuela por la ventana. Cuando se cuela por la ventana, poco se hacen los valientes ahí.
Entonces hay que siempre saber cómo viene siendo la cosa hasta un momento determinado como para poder afrontar las cosas con por lo menos más templanza. Esa es mi perspectiva. Flor, discúlpame hace rato que estabas levantando la mano. Y Víctor y Telma también, sí. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Porque tengo un parlante. Sí, perfecto. Bien. A mí este espacio, lo primero que me generó fue una sensación de un vacío, de una muy mala educación previa, ¿no? Como que la historia estudiada en el secundario, después en mi siguiente formación, nunca más abordé de esta forma la historia argentina, latinoamericana. Entonces, por momentos sentía que hablaba de cosas conocidas, pero todo muy superficial. Entonces lo traigo a colación, creo que no es a mí únicamente la que tuvo esta sensación, sino como parte de una sociedad, como profesional, como parte de una institución, ese déficit de conocer, de tener todo ahí más o menos agarrado de las cosas que pasaron, me llevó a un lugar de foco, de atención, de un lugar que tengo que seguir estudiando, por ejemplo. Porque me permitió posicionar incluso la educación personal desde otro lado. Cuando hice, por ejemplo, las introducciones a la vida universitaria, en la nacional, siempre las posiciones también eran como más marxistas en relación al... y siempre también con esta mirada más europea o toda la historia después que vino fue historia de la música en otro continente. Entonces, bueno, me quedo con eso, como que me expone en el lugar del conocimiento de dónde estoy parada. Me fue un desafío realmente abordar la materia. Y bueno, pero digamos, saco eso, o sea, me es como un espejo que me muestra dónde estoy, digamos. Bien. Gracias, Flor. Yo después les voy, en función de lo que me acaban de plantear todas o los que están interviniendo, voy a hacer algunas devoluciones más generales, digamos, en relación al posicionamiento mío acá como profe de la cátedra. Pero primero quiero darle la palabra a compas que están hace rato esperando hablar. Víctor. Hola, buenas tardes. Hola, profe. Bueno, primero quería agradecer este espacio. El espacio de historia, ¿no? Que uno dice, bueno, hay que volver a estudiar historia. En realidad hay que volver a aprender, pero por muchas cosas, como decía Florencia, que a veces la sensación es que se da una historia muy lineal de recuperación de hechos y no ayudar a pensar, digamos, desde este campo de disputa, ¿no? Como diría ahí el compañero Juanpi de Bourdieu. De Bourdieu, Bueno, básicamente eso, ¿no? De comprender que nosotros estamos acá, ubicados, estudiando profesorado universitario, ¿no? Del ámbito superior, y es también esta materia para mí me sirve para posicionarme, ¿no? Para saber a dónde estoy, dónde estamos también en cuanto a qué le dio marco, cuál fue el origen en sí de esta historia que es lo universitario, lo superior. ¿A qué me refiero? A esta cuestión, ¿no? que sin leyes no existiría, ¿no? Esta educación libre, esta educación pública, bueno, que hubo gente que luchó, que peleó, que se enfrentó, que disputó, que tenía que ver, bueno, con sus condiciones de clases también, o con sus orígenes, con sus virtudes, con sus defectos, pero que, bueno, tuvieron de alguna manera ideales, que también hay una tradición, ¿no? Esta cuestión de lo que heredamos, ¿no? De la cuestión esta europea, el europeísmo, que también tenemos orígenes por reconocer, que están basados en nuestra tierra. Bueno, todo este cóctel, estoy como haciendo una melange, ¿no? Pero tiene que ver con esto de que si no
podemos conocer dónde estamos parados si realmente reconocemos todo lo anterior, ¿no? La historia me parece, a mí me encanta la historia, siempre me ha gustado, pero bueno, había un hueco, es un hueco que tiene que ver con la historia argentina, que a veces en los programas se lo pasaba muy por encima, y mucho más con la historia de la educación, ¿no? Hay un sesgo que está, hay una división, ¿no? No sé por qué se la oculta o se la pasa muy por encima. Entonces, bueno, me encantó esta instancia de poder conocer cómo fue que evolucionó la universidad. En eso de las perspectivas, bueno, justamente perspectivas son diferentes puntos de vista, eh, pero desde el punto de vista no de, bueno, cómo entender en base a qué sucedió en lo económico, qué sucedió con los posicionamientos políticos de cada uno de los actores, qué sucedió, bueno, la disputa en sí. La verdad que en eso creo que es algo enriquecido y con mucha curiosidad para más adelante. Agradezco también tener un profe así que no solamente, bueno, nos brinda información, datos, sino que se apasiona, que eso es muy importante. Dicen, en la educación es uno de los pilares que se puede observar, ¿no? Cuando una persona es apasionada y transmite, pues, creo que te lo he dicho personalmente. Sí, sí, sí. Y bueno, por supuesto, toda la bibliografía que está puesta en programas, que aunque es un programa heredado, me encantaría leerla. Obviamente, no sé si voy a poder leerlo todo, pero bueno, pasar por esta instancia de trabajo también, de poder analizar leyes, analizar también de estos actores que han servido para formular estos cambios también en la educación, como Puigros, como Abrate, como, bueno, que son actores que, bueno, hace poco, si bien, bueno, Pablo Abrate creo que falleció hace muy poco, pero... Sí, 4 o 5 añitos. Puigros estuvo de ministro de Educación, son actores actuales, ¿no? Justamente estuvieron reescribiendo la educación superior, y bueno, y es un tema actual de debate, y bueno, me sirve muchísimo para entender lo que pasa. A veces tenía una idea muy banal de muchas cosas. A veces Influencia. sí, o a veces uno está muy preso, en general estamos presos del sentido común. Y digamos, y por ahí dilucidar algunas cuestiones implica también aprender un poco a pensar a contrasentido del sentido común, ir un poco a buscarle la vuelta en algunas cuestiones. Algo con respecto a que te gustaría leer la bibliografía, me acordaba de Galeano, de Eduardo Galeano, que decía qué leer de todo lo que se ha escrito y de todo lo que se escribe. Si a uno le gusta leer, ¿qué leer? Bueno, hay que leer lo que conmueve, hay que leer lo que a uno lo identifica, por decirlo de alguna manera, porque no se puede leer todo. Hay que leer lo que a uno lo enamora, ¿sí? Pero sin embargo, hay cosas que no hubiera leído nunca. Ah, bueno, eso es otra cosa, sí. Incluirlas en el programa me ha obligado a saber, y por ejemplo, me parece sumamente interesante. Me ha despertado curiosidad, y aparte, de verdad, ¿cómo podemos estar formados en tantas disciplinas, estando en el ámbito superior, y no estar formados en cosas básicas, de saber de dónde provienen, bueno, los estatutos, Exacto, sí, sí. ¿Cuál es la naturaleza de las leyes que por ahí a uno lo condicionan o lo habilitan para hacer algo? Exacto, es muy loco, perdón por la expresión. No, está bien. Perdóname que te interrumpa. Telma, porque no quiero dejar que Telma estaba esperando hacer uso de la palabra. Bueno, hola profe, hola chicos. Sí. Yo creo que como músicos nosotros hemos conocido un poco, bastante o no, por ahí, de la historia de la música argentina. Por ahí hemos caminado por ese lado y por esa vereda de la música, sin estar ajenos a la historia en general, porque toda historia tiene connotaciones políticas, ¿no? Y eso nos atraviesa todo el tiempo, como una herencia.
Sí. Entonces, yo lo que valoro un montón de esto es el descubrirnos a nosotros mismos como estudiantes, no tan la juventud en nuestro caso, pero podremos ponernos esa camiseta, ¿no? De la juventud universitaria. Ojalá lo hubiéramos podido, yo en mi caso tengo 48 años, ojalá lo hubiera podido hacer como joven, pero me siento ahí. Como esos jóvenes de ponerse la camiseta y de defender este espacio que tanto costó, ¿no? Y que todo el tiempo sigue costando, me parece. Entonces, por ahí, vez pasada conversando con mi compañero y qué sé yo, decíamos, antes de yo ingresar a la universidad y todo esto, en una marcha o en algo así, nosotros decíamos, ¿qué pasa con la juventud actual? ¿Por qué somos nosotros los que estamos hoy acá como poniéndonos esta camiseta de representar algo, de defender algo? Somos una generación que ha sido atravesada por muchas cosas, que hemos vivido muchas cosas, o que hemos estudiado, las hemos tenido muy de cerca, ¿no? Con compañeros que han sido hijos de desaparecidos, que encontraron hermanos ahora después de montones de años, entonces como que la historia misma se vuelve carne en nosotros, ¿no? Nos pasó en la música, cuando lo estudiamos siendo músicos, pero ahora ponernos en este punto de como estudiantes en la universidad y sentirte ubicado en ese espacio, de decir, acá estoy yo y todo esto que pasó es para que yo hoy esté acá y valorar esa oportunidad. Eso, profe, y gracias. No, gracias a vos, Telma. Bueno, gracias a todos, a todas las que han intervenido y bueno, mientras los escucho atentamente, voy reflexionando sobre algunas cuestiones que a mí también me atraviesan. No solamente como profe, sino como ciudadano, ¿no es cierto? Como sujeto. Y en ese sentido, por ahí hay cuestiones que me resultan muy significativas, que mientras ustedes van hablando yo las iba registrando acá para no perderlas entre las palabras. Y bueno, en primer lugar, como está más reciente, arranco por ahí. Recién Telma mencionaba la importancia, digamos, de los logros y de sostener espacios. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y en ese sentido creo que lo más desafiante en el contexto que estamos atravesando actualmente tiene que ver con tener la capacidad de sostener lo conquistado. Porque no es, digamos, es más, sostener una conquista o sostener un logro, por ahí a veces es más difícil que ganar una revolución, por decirlo de alguna manera, o ganar, no sé, un proceso político. A sostener lo logrado, sostener lo conquistado, creo que es el desafío que nos atraviesa a quienes somos parte de las instituciones de esta provincia o de este país, ya sea de la universidad o ya sea de los lugares donde ustedes trabajan. Sostener conquistas en este momento implica una insistencia que demanda cuerpo y cabeza de un modo importante. Eso es por lo menos lo que yo pienso. En ese sentido, sí, no te preocupes, no te hagas drama, Soraya. En ese sentido, digamos, más allá de la diversidad de las profesiones o más allá de la enorme diversidad, digamos, de los ámbitos donde cada una se desempeña, bueno, ustedes, yo creo que la inmensísima mayoría de ustedes, si no es que todos, son músicos, ¿no? Son artistas. Pero digamos, y más allá de que su procedencia profesional no tenga que ver con el estudio de la historia en sí, ¿no? El estudio de la historia en sí, digamos, al arte argentino, al arte latinoamericano, a la música argentina, la ha atravesado profundamente la historia política e intelectual de nuestro país, ¿no es cierto? Y en ese sentido, recién decía algo, Florencia, que me quedé pensando. Por ejemplo, más allá de que, por ejemplo, la mayoría de ustedes no haya leído nada de Marx, ¿no? De Karl Marx. Yo, por ejemplo, no me identifico como marxista, pero sin embargo, por ejemplo, la lucidez de Marx en pensar la naturaleza de las relaciones humanas digamos, dentro del capitalismo,
también atraviesa cómo se va constituyendo la historia del arte. Por ejemplo, no sé si alguna vez escucharon o leyeron o vieron algún podcast de un psicoanalista de Europa del Este, que es Slavoj Žižek, ¿no? Que justamente él habla, dice, ¿por qué nos conmueve tanto la novena sinfonía de Beethoven? ¿Por qué escuchamos, la mayoría, ¿no? De los que, no sé si a todos, pero la mayoría de los que escuchan música clásica, ¿por qué la novena sinfonía de Beethoven es tan conmovedora? ¿Por qué, dice Žižek, es el momento de consagración definitiva de la burguesía? Es un canto a la victoria de la burguesía, la novena sinfonía de Beethoven. Vos escuchás eso y decís, pero este tipo está medio, ¿qué tiene que ver? ¿No? Pero después cuando vos escuchás cómo va desglosando Žižek, digamos, el diferente entramado melódico y armónico de la novena sinfonía, vos decís, tiene razón. Yo así que por ahí quizás no se han acercado o no han leído nada de este escritor eslovenio, no me salía la palabra, es esloveno, pero realmente es muy lúcido en el sentido que justamente por ahí la historia de la música, aunque nosotros no seamos conscientes, también está atravesada por la naturaleza de los contextos políticos y económicos que estamos atravesando. Y es verdad también, porque también decía Florencia recién que ella abordó la materia o la sensación que le dio al comenzar a transitar la materia era una sensación de vacío, ¿no? En el sentido de, por ahí, tomar conciencia de que hay un vacío en el ámbito de un saber o de un posicionamiento, pero eso es algo muy saludable. Mucha gente, la mayoría de la gente le tiene miedo al vacío o a los vacíos, le tiene terror al vacío, ¿no? Pero muchas veces el vacío es saludable en el sentido de que el vacío es constitutivo de la falta. Y la falta es lo que nos constituye como sujetos, porque es aquello que siempre nos está faltando, lo que nos permite seguir avanzando y seguir emprendiendo proyectos o seguir, digamos, remando en nuestra cotidianeidad, en nuestro día a día. No es lo que ya hemos logrado, no es lo que ya tenemos, sino que es lo que todavía nos falta. Entonces, por ahí me parece que habría que animarse a, no digo, no es que se lo estoy diciendo a ustedes en particular, sino estoy pensando en términos generales. Habría que aprender a darle un poco más de lugar al vacío en nuestras vidas y no llenarlo con actividades que nos alejen un poco de la angustia dominguera. Esa angustia que uno no sabe muy bien qué es, que uno asocia con que al otro día tiene que trabajar y en realidad no. Es el momentito ese en donde se hace vacío, donde se hace presente ese vacío constitutivo de cada sujeto que no sabe nunca cómo llenar, ¿no? Bueno, esa angustia a veces hay que darle un poquito de lugar, no hay que soslayarla tanto, no hay que tenerle tanto miedo. Porque es lo que nos permite pensarnos a nosotros como sujetos. Y si eso se puede trasladar a alguna actividad profesional o algún trayecto formativo, nos permite estar expectantes de las novedades que puedan producirse en nuestro campo de acción. No sé si soy claro. ¿Sí? Quiero hacer una pregunta. ¿A quién me habla? ¿María? María Ángel. Ah, bien, sí. ¿Vos creés que la historia, que la perspectiva, o por lo menos la parte que estudiamos, es un avance que fue avanzando, que va para atrás? Me gusta eso que dijiste recién de que hay que sostener después las conquistas. Sí, sostenerlo, ¿no? Sí. Porque es todo un paso llegar a un lugar y después pareciera que algunos se retroceden. Mi sensación es que sí se retroceden, pero que hay un avance en la historia. Bien, si te interpreté bien la pregunta, para mí a veces se suceden, así como hay, la historia no es solamente cambio, la historia no es solamente estudiar los cambios que se han ido produciendo hasta el presente, sino que también la historia es a veces estudiar y aprender a interpretar las continuidades, ¿no? Y los retrocesos, porque también hay retrocesos culturales, políticos, económicos, ¿no? Pero frente a esos retrocesos, los legados históricos son el soporte, lo que permite aguantar la embestida del retroceso, de la fuerza que tiene, en todo caso, la dinámica del retroceso. El legado histórico es ser consciente de cómo se ha llegado hasta acá, cómo se ha llegado hasta donde se ha llegado. Claro, porque algunos de los textos decían, se repite esto,
pero con la misma debilidad del otro momento. Puede ser. Con algunas los radicales vuelven. Sí, sí. Bueno, los retrocesos a veces ocurren y cuando ocurren son momentos disruptivos en donde quizá el primer síntoma de un proceso, digamos, refractario es que nos descoloca, nos desorienta, ¿no? Nos desenfoca. Porque uno a veces interpreta o da por sentado que algunas conquistas son para siempre. No hablo solamente a nivel de la sociedad en general, sino que hablo también a nivel de los logros personales de cada una y de cada uno de nosotros, ¿no? Hay veces que uno dice, bueno, lo logrado es para siempre. No hay ninguna conquista que sea definitiva. Nada. Ninguna victoria es definitiva. Lo que es permanente es cómo se sostiene eso en el tiempo. Cómo logramos sostener eso en el tiempo. Se me ocurre un ejemplo tonto, ¿no? Y esquemático, pero que es algo muy habitual que suceda en el ámbito de las artes, ¿no? Cuando un artista, un músico, un pintor, un escritor, cuando un artista logra el éxito entendido en el sentido decimonónico, en sentido tradicional, cuando logra la fama, por decirlo de alguna manera, ¿no? La mayoría desbarranca, porque no sabe qué hacer con eso. En los deportes también, tiene razón Juanpi, porque la mayoría desbarranca, porque no sabe cómo gestionar el éxito. Es decir, no sabe cómo sostener aquello que ha logrado. ¿Me explico? Cuando ocurren está lleno de ejemplos, en las artes, en los deportes, tiene razón Juan. Cuando ocurren, digamos, sobre todo acontecimientos que exceden a nuestra capacidad de controlarlos, cuando ocurren, no me sale el término adecuado, pero cuando suceden procesos o episodios refractarios, nos desorientan, nos confunden, nos equivocan, porque a veces hasta dudamos de las elecciones y las decisiones que hemos tomado en nuestra vida. O sea, al final fui embaucado por mi deseo. Una vez, no sé si seguramente alguna vez ustedes se han frustrado en la vida y uno dice, yo fui traicionado por mi deseo. Mi profesión me llevó a una vida muerta. No digo que suceda con todos, pero suele suceder en algunos casos. Bueno, hay que tener cuidado con eso, porque lo que soporta la embestida de esos procesos es el legado histórico. Cómo hemos llegado hasta acá, ¿no? Porque uno a veces pierde perspectiva de su propia historia, inclusive, ¿no? Porque, a ver, uno terminó el colegio, empezó a estudiar un instrumento o una carrera, y uno a veces se olvida, es porque la vida es muy inasible. En realidad, la mayor parte de la vida se escapa de la memoria. Entonces uno olvida cómo es que ha llegado a ser lo que es. Hay que sostener siempre, hay que hacer un trabajo de memoria permanente ahí. ¿Sí? Hay que decir, yo soy lo que hago porque yo he venido siendo hasta acá de esta manera. Digamos, esos son momentos de mucha templanza. En ese sentido y en términos generales, por la edad que tenemos la mayoría de nosotros, hay más jóvenes. La mayoría de todos los que estamos acá somos hijos de la democracia. No me acuerdo quién mencionó eso recién. Yo nací en el 77, en plena dictadura, pero bueno, crecí en democracia, ¿no es cierto? Y más allá de las contradicciones y los retrocesos y las carencias de nuestra democracia que existen, habría que ser necio para negarlas, a las carencias de la democracia. La única forma de que nosotros podamos sostener, para mí, nuestros logros personales, en nuestras carreras, en nuestros trabajos, en nuestros proyectos, es en la democracia. Y voy a decir algo acá, no sé si alguien más quiere intervenir, pero quería decir algo con respecto al registro audiovisual, no quería dejar de mencionar eso, pero ¿cuál es la democracia más igualitaria de todas? No era ninguna. Puede haberla.
La democracia... La vi en clase. Pregunta de la clase pasada, profe. Quedó pendiente. La democracia más igualitaria de todas es la que da lugar a la singularidad más radical de cada sujeto. Es la que le permite a cada sujeto expresarse en su singularidad más radical. Haga lo que haga, se desempeñe donde se desempeñe. Gracias a vos, Claudia, te mando un abrazo. Sí, eso de ser, sí, digamos, poder expresar aquello que nos motiva. Yo ahí soy muy cuidadoso cuando se habla muchas veces de hay que construir un proyecto de sujeto colectivo, porque muchas veces los partidos políticos más democráticos suelen tener el concepto de sujeto colectivo como una de sus banderas, como una de sus premisas. Pero hay que tener, yo pienso, que hay que tener precaución a veces con ciertos términos, porque los errores conceptuales son complicados, es decir, la realidad suele ser implacable con los errores conceptuales. Y apelar a la construcción de un sujeto colectivo muchas veces ha desembocado en el soslayamiento de la singularidad, de la excepcionalidad, del talento, si se quiere, ¿no? Del deseo personal. Entonces hay que estar atentos ahí. O sea, consolidar la construcción de un sujeto histórico, sí, pero un sujeto histórico que tenga la posibilidad de que la singularidad se exprese. Para mí esa es la democracia más igualitaria. Y ojo, no estoy, me hago cargo de lo que digo, o de lo que voy a decir a continuación, pero esto no es que yo esté proponiendo una premisa neoliberal, porque el neoliberalismo es otra cosa. El neoliberalismo es darle la posibilidad al 20-25% más ricachón de una sociedad, ¿no? A costa del sacrificio del deseo y de las posibilidades del resto. Bien, ahí no hay libertad, o por lo menos hay libertad para muy poquitos. Entonces, para mí, no, la democracia es eso, es darle la posibilidad que cada sujeto exprese su singularidad más radical. Una cosa es el concepto, otra cosa es proponerlo en el terreno de la acción. No sé cómo se hace, pero para mí es así. Quiero decir algo entre paréntesis que no quiero dejar de mencionar en relación a lo que me plantearon al principio, no me acuerdo quién, no me acuerdo si era Juan o Abel. Es verdad que yo no uso muchos soportes audiovisuales, no los he usado, no es que no he usado mucho, no los he usado, pero eso obedece a una decisión... Walter. Eso obedece a una decisión pedagógica, táctica. Ustedes dirán si es más o menos efectiva, pero ¿qué pasa? Una clase universitaria en donde se desenvuelve una serie de contenidos bibliográficos de alto contenido académico implica la necesaria valorización de la clase expositiva por parte del docente y de la intervención activa por parte de los compañeros y compañeras cursantes. ¿Sí? Porque es en el diálogo con el docente donde se construye conocimiento, o donde se construye formación. Si yo me pongo, por ejemplo, a dar una clase de 2 horas con dibujitos, colorcitos, PowerPoint, a mí me da clase de secundario eso, y no me gusta. Estoy dando clases a profesionales. Eso por un lado. Por otro lado, si yo preparo toda una presentación de varias diapositivas de PowerPoint, los pierdo. Mi voz se pierde en el vacío, hablando de vacío, porque ustedes están pendientes de no dejar ninguna diapositiva, un idioma muy arcaico, no dejar ningún PowerPoint sin transcribir en el papel. Están pendientes de tomar nota de aquello que yo estoy proyectando en el cañón y la voz del profe se pierde en el vacío. Entonces yo prefiero que estén, aunque cueste más atentos a mi palabra que a lo que está escrito en una pantalla. Segundo. Tercero, la presentación en PowerPoint o en algún otro registro le quita dinamismo a la clase, le da mucha rigidez, porque hace que ustedes estén encorsetados en aquello que está resumido en el PowerPoint. Y le quita la posibilidad de que la clase pueda fluir en ciertas derivas o en ciertos matices que a lo mejor no están contemplados originalmente en el diagrama original de la clase,
pero que pueden surgir en un momento del devenir de una clase y que inclusive eso que surge en un aula puede obedecer incluso a necesidades e intereses mucho más urgentes para ustedes que lo que está meramente expuesto en un PowerPoint. ¿Me explico? ¿Sí? Obviamente que el PowerPoint o algún otro registro audiovisual ordena un poco la clase. Pero bueno, yo en ese sentido prefiero sacrificar un poco de orden y ganar otras cosas. Pero obviamente que por eso mismo, y sobre todo en las clases virtuales, mi decisión siempre ha sido cortar siempre un poquito antes, porque estar 3 horas conectados en una pantalla a veces es también antipedagógico. Entonces, atendiendo todas estas cuestiones que yo les estoy planteando, les explico cómo ha sido, por qué, cuál es la causa o los motivos de mis decisiones pedagógicas. ¿Ustedes están de acuerdo o no? Gracias, María. Muchas gracias, María. No sé si Víctor había levantado la mano o quedó... Víctor, ¿vos habías levantado la mano? No. ¿Víctor? Gracias, María. Sí, pero la idea también es que la banque el otro. No sé qué les ha parecido a ustedes también. Yo, ojo, tomo nota a sus críticas constructivas y destructivas, yo tomo nota. Bien. Esto no es, digamos, acá el que se calienta pierde. Digo del lugar de los profes, ¿no? No sé qué piensan ustedes en relación a esto último que estoy planteando. Sí, es verdad, Juan. Bueno, no sé si a Víctor le quedó levantada la mano o quería decir algo. ¿Cómo en clase positiva, profe? No, Walter, no te entendí. No, no fue crítica, profe, sino en el sentido positivo de que aún sin un refuerzo visual, por mi perfil, que yo soy muy visual para tomar algunos conceptos, sí. Lo discursivo y lo dialogal me llevó a entender bastante la historia que a mí me cuesta. Bien. No, está perfecto. Ahora sí entendí, Walter. Bueno, bien. Les quiero comentar algo así, en paréntesis. Esos otros momentos que surgen son ricos espérate que te leo bien, Juan, que no te... Claro, digamos, la apertura de un debate o de un diálogo tiene que ver también con el hecho de arriesgarse a veces a desordenar un poco el contenido bibliográfico que uno está desarrollando, ¿sí? Sobre todo porque la bibliografía, todos los autores y autoras que uno lee en esta materia o en otra materia o un libro, son textos que ya han sido escritos, es decir, que vienen a ser como una especie de foto, ¿no? Y la vida no es una foto, sino que la vida es un devenir, se parece más a una película, se parece más a, qué sé yo, en el sentido de que a veces algún texto ha sido escrito y ha sido muy significativo y ha sido muy importante para entender, interpretar o conceptualizar algún momento histórico, pero muchas veces esos autores o esa bibliografía pierde vigencia porque los contextos cambian, las coyunturas cambian, las necesidades, las aspiraciones de los ciudadanos y las ciudadanas cambian. Entonces, a veces, revisar inquietudes en el aula tiene que ver también con lo que viene posteriormente para un investigador, que es, por ejemplo, escribir actualizando bibliografía. ¿Me explico? Claro, es bueno seguir generando más. Claro, exacto. Claro, tal cual. Por ejemplo, claro, un ejemplo clásico que yo siempre doy, el texto que veíamos a principio de clase, que era el texto de Oslac, ¿no? Que sigue siendo un texto de referencia, sobre todo para los historiadores, sobre todo en su construcción teórico-conceptual, pero, digamos, hay algunas hipótesis que ya han sido revisadas profundamente, que han modificado la perspectiva política, teórica, metodológica desde la cual trabaja Oslac, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que estar a veces atento también al cambio de los contextos. Los libros nos hablan de los contextos donde fueron escritos, sobre todo. ¿Sí? Tengan en cuenta otra cosa. ¿Por qué? Porque la historia de la universidad o la historia de la música o la historia de algún ámbito de la vida humana siempre se hace en función de las necesidades del presente, no en función de las necesidades del pasado. ¿Me explico? Si yo me pongo a escribir ahora un libro de historia, no sé, de historia política,
lo hago en función de las necesidades políticas presentes, no de las necesidades del pasado, porque el pasado ya pasó, no lo puedo modificar, no lo puedo revertir, el pasado ya está. A lo sumo lo que puedo hacer es interpretar, analizar por qué sucedió lo que sucedió. Pero cuando uno escribe historia, cuando uno hace algo, lo hace en función de las necesidades presentes o de los intereses del presente, o de los intereses del presente. Y las perspectivas son distintas. Exacto. Dice Maxi, yo lo compro un libro. Bueno, gracias Maxi. Muchas gracias. O el concepto de tradición selectiva que menciona Juan Pablo, ¿no es cierto? Siempre hay una selección también hay, de textos. Y se hace siempre en función de los interlocutores. Quería hacerles un paréntesis. Yo ya se los mencioné a los compas que hace un ratito estaban rindiendo el recuperatorio. El lunes, entre el lunes y el martes, yo les voy a pasar la condición. Tengo que cargarles la condición final en la que quedan ustedes en guaraní. O sea, sus notas, si quedaron regulares, si quedaron promocionales. La inmensísima mayoría promocionó, ya saben quién promocionó. Pero los que rinden regular, creo que ya lo saben, a mí me avisaron, o sea, a mí me confirmaron hace un par de días, los que rinden regular es presencial. ¿Sí? Y hay 2 fechas, el 5 y el 19, que es acá en Córdoba. El horario creo que es a las 9 de la mañana, no me acuerdo. Está el horario, lo tienen el horario, ¿verdad? Sí, a las 9, historia, a las 10, lectura académica, de lectura y escritura académica. Es la misma fecha, digo. Claro, a las 9 a la 1 y a las 10 otra. Bien. Bueno, es decir que entre lunes y martes seguramente se les van a... Gracias a vos, Gabriela. Digamos, bueno, muchas gracias, Gabriela. Gracias. Gracias a ustedes por la atención, por sus devoluciones. La verdad que también ha sido un honor para mí. Ya van a ser notificados, es decir, ya, digamos, cuando entren a Guaraní ya van a poder ver sus condiciones finales entre el lunes y el martes, ¿ok? Denme tiempo porque este fin de necesito tomar un par de días. Bien. Bueno, y de cara a lo que sigue, no sé si ustedes han tenido alguna instancia con el resto de los profes, que eso sí, antes de cerrar la clase me gustaría comentarlo con ustedes. Si ustedes han tenido alguna instancia con el resto de los profes en relación a cuál va a ser la perspectiva histórica y política de ustedes una vez que finalicen este trayecto formativo. ¿Cómo quedan posicionados institucionalmente de cara a sus futuros ámbitos laborales? No sé si tienen alguna noticia al respecto. ¿No? Bueno. No se entiende, yo no entiendo la pregunta. Bueno, está bien, porque si nadie me dice, sí, entendí, no entendí, yo no sé cómo fui recibido. Sí. ¿Conocen? O sea, me refiero al alcance, la incumbencia de sus títulos, que yo también desconozco el motivo por el cual ustedes deciden embarcarse en este proyecto, ¿no es cierto? No sé si esto que les voy a preguntar tiene que ver con una cuestión que surgió hace unas clases atrás en las sedes regionales. Que muchos profes, digamos, están transitando este trayecto porque necesitan, digamos, revalidar sus títulos para seguir ejerciendo en el ámbito de la educación superior. No sé si es el caso de ustedes. Sí, Juan, vos levantaste la mano, o son los que quedan levantadas, los que han quedado con la mano levantada de antes. Juan, Flor, sí. Yo la había levantado. Sí, Flor. Para responder, no sé, Juan, ¿ibas vos primero? Bueno, voy yo. Dale. Por lo que fuimos conversando, por lo que compartimos, son varias realidades y todas son justas. Es una cuestión de revalidar del título, porque la mayoría tiene lo que se llama plan histórico, un plan que se emitió, un título en papel moneda en aquel momento, a nivel nacional, todo lo demás, pero alcanza hasta nivel medio. ¿Qué pasa? Ahora todos los conservatorios están pasando a nivel superior. Entonces,
los docentes, no todos tienen o aplican a carreras de superior. ¿Se entiende? O sea, a lo mejor hay docentes que ya están trabajando en nivel superior con el título de plan histórico porque se acomodaron en aquel momento, pero hoy en día, por ejemplo, no podrían concursar una cátedra en nivel superior, por más que ya estén dando clases en superior. Nuestro título ya está obsoleto en ese sentido. Y también es una realidad el vaciamiento que se viene haciendo a las instituciones de artísticas, conservatorios, escuelas de música, de plástica, bueno, teatro. Y lo que observamos con los compañeros es que no habría ningún problema en cerrar materias, espacios, si no hay docentes formados, o por lo menos que tengan el papel que lo habilita. Entonces yo creo que hoy estamos acá cursando esto como una especie de resistencia a un futuro que sabemos que se viene negro para las instituciones, así como el conservatorio, las escuelas de artes plásticas. Por ejemplo, teatro ya se cerraron, en la provincia creo que queda únicamente de Córdoba, danzas también. Sobreviven los conservatorios de música y de artes plásticas, sí tienen matrícula. Los profesorados, por lo menos en Villa María, se convoca gente a que por lo menos se inscriba porque tienen que tener un cupo de 25 estudiantes. Entonces, eso llevado a que los docentes no están actualizados en cuanto a titulación, no son panoramas con los que tengamos herramientas después para poder defender algo. Entonces, bueno, yo creo que si hablo de más o alguien tiene algo para aportar, que lo haga, pero para mí esto es como una especie de ponernos en un lugar para defender nuestro lugar de trabajo, de formación, que sabemos que en cualquier momento, como vienen las cosas, no cierran, vacían, no dejan sin trabajo. Sí, Flor, eso que estás planteando, bueno, también surgió en el ámbito, digamos, Y otra cosa, creo que muchos somos profes de instrumento. Nosotros, en cuestión monetaria, cobramos la hora cátedra de la misma manera que un docente cobra frente a un aula. Entonces, si yo tengo 6 horas cátedra de instrumentos, tengo 6 alumnos. Y cobro lo mismo que un docente, que un docente que está en la escuela pública frente a 2 cursos de 30 estudiantes cada uno. Entonces, no hay forma de hacer entender que la educación de instrumentos es individual, es procesual, todo lo demás, pero en tema número para nosotros somos un desastre. Claro. Porque, o sea, tenemos en 6 horas 6 estudiantes. Y eso lo tenemos que cuidar. Es único. Es claro, pero digamos, en términos de valores monetarios, a eso te refieres que es importante, esos alumnos particulares. O sea, que un profe que tiene las 30 horas de instrumento tiene 30 estudiantes en toda la semana, como mucho. Frente a alguien que si tiene las 30 horas docentes, tiene 7 cursos de 30 y cobra lo mismo, ¿entienden? O sea, eso también es algo que siempre se menciona cuando tocan el por qué no dan horas. Claro. Bueno, eso. Maxi, sí. Sí, un poco lo que cuenta Flor, acotar que eso es lo que se dice del otro lado, porque en realidad también es entender que enseñar un instrumento a veces de uno a uno es la forma realmente por ahí de poder aprender y estar ahí. Sí, es la forma adecuada, digamos, claro. Exactamente, que por ahí los que ven solamente los números no ven esa otra parte, digamos. Sí, nunca se sentaron
Exactamente, instrumento. a Sí, estudiar sí, un instrumento tal cual. y ver lo que es, digamos, de la forma que se tiene que enseñar, ¿no? Totalmente. Bueno, yo planteo o hago estas preguntas porque a mí, digamos, a mí me parece que más allá, digamos, de las circunstancias actuales, el trayecto que ustedes están transitando les va a abrir otro panorama. Les va a abrir otro panorama, les va a abrir perspectivas institucionales, laborales, profesionales, porque con un título de grado ustedes están habilitados a ejercer la docencia, presentarse a concursos, inclusive en la educación universitaria, en la educación superior universitaria, tanto de la provincial como de la nacional. O sea, les va a abrir, que obviamente no es fácil ganar un concurso docente, ustedes lo sabrán, pero sí les abre les va a abrir el panorama, les va a abrir un poco la perspectiva. Así que por ahí me parece que van a obtener un plus. Más allá de los malestares que está mencionando Florencia y Maxi, que son totalmente naturales, legítimos, lógicos, entendibles y reales. Pero al final del trayecto por ahí me da la sensación que le va a abrir un panorama importante. Los va a posicionar de un modo distinto. María, levantaste la mano. Hay otros antes. No, Víctor y Juan es como Quedaron que quedaron ahí. ahí y se Mira, fueron a dar una vuelta por ahí, sí. No, Juan estaba manejando, creo, sí. Para mí es re importante acceder al título de grado. Primero porque yo soy, mi familia, la primera mujer que tiene un estudio terciario ya, digamos. Ni siquiera, soy la primera que tiene un estudio más que el secundario. Intenté también en la universidad de acá y no pude completarlo porque me tuve que poner a trabajar. ¿De Villa María, perdón? Claro, sí, cuando la Universidad de Villa María tiene la carrera de composición musical, con orientación en música popular. Bueno, pero en ese momento necesitaba ponerme a trabajar. Y después las otras opciones que yo he tenido para hacerla, es lo que estudiamos, ¿viste? Por ejemplo, el título es tan viejo que no nos consideraban para hacer una licenciatura, ni una maestría, ni un ciclo de alguna otra cosa. Viste que antes había, por ejemplo, licenciatura en educación. Los maestros pueden hacer licenciatura en educación, les lleva 2 años más. Pero con el título nuestro no podemos acceder a esa licenciatura, porque tiene menos peso que el del terciario. Este es un superior no universitario. Y la otra posibilidad que había, un compañero mío le hizo, fue con el siglo XXI, que es carísima, carísima, sí, carísima. Sí. Y había otras, esa es la más cerca de Córdoba, y en otros lugares que otros compañeros lo han hecho, pero privadas, que son muy caras. Entonces, bueno, esta es una posibilidad de la escuela pública que acomoda, que nos hace este ciclo básicamente a nuestra medida. Para mí es muy importante. Para mí es muy importante, me parece que sí me va a abrir otras posibilidades de tener un título de grado, sí, para seguir la carrera docente, para seguir desarrollándome profesionalmente. A mí me parece que es una buena oportunidad también para obtener un reconocimiento institucional de una trayectoria que en la mayoría de los casos de ustedes ya tiene muchos años, ¿no? Una trayectoria docente. Más allá de la decisión política de necesitar este trayecto para poder acreditar o revalidar sus títulos, eso es cierto. Pero también es una instancia de reconocimiento institucional al ejercicio de la docencia en determinados ámbitos durante mucho tiempo, y el reconocimiento institucional implica para ustedes capitalizar de manera simbólica y política una experiencia que ustedes ya tienen. Pero es como plantea Bourdieu, no me acuerdo si lo planteaba acá sí, o... Eso que dijiste que subís al escenario. Lo dije en la clase pasada. Muy hermoso es eso.
Claro, ese ensayo, no es un ensayo, un artículo es muy breve, es cortito, en donde él, digamos, analiza desde un punto de vista antropológico el ritual de la colación de grado, ¿no? Las prácticas rituales, lo que implica una colación de grado, que subís por un lado, bajas por el otro, ¿no es cierto? Cómo es un momento de investidura. Vos bajás del escenario investido de una autoridad, dotado de una autoridad que antes de subir no tenías. ¿Me explico? Bueno, son momentos importantes, yo creo que... Igual también nuestro miedo de conservatorios es pasar a ser UPC en cualquier momento. ¿Y por qué? Yo pregunto del desconocimiento. ¿Y por qué eso sería un problema? Pregunto porque no, la verdad que lo desconozco. Porque perdería la identidad del conservatorio como institución. Porque pasar a depender de otra dirección, tendríamos un decano nuevo, tendríamos otro régimen. Sí. O sea, qué sé yo, había otros profes. Mariano, por ejemplo, estaba recontento. Mariano de Cruz del Eje le parecía positivo. Puede ser positivo. Depende de la región. Y puede ser negativo. No sé qué opina cada uno, pero... Depende de la región. En principio estamos bastante negados. Por lo menos en mi conservatorio estamos un poco resentidos. Me estoy enterando de esto. ¿Cómo, Flor? No, bueno, pero eso ya lo hablamos en un taller docente, Flor, que esto en cualquier momento. Yo no los hago con usted. Belville sucedió que de un día para el otro. Muchas veces, yo no digo que no tenga razón María, que a lo mejor pueda ser negativo, o no sé, pero fíjense cómo a veces uno, sin querer queriendo, tiene arraigada posiciones conservadoras, ¿no? Porque vos decís, claro, ¿no? No es que somos cuando una persona se asume por ahí progresista o transformadora, revolucionaria, si se quiere, sí, todo bien, pero nunca se es revolucionario del todo. En algunas cuestiones uno siempre es conservador, sobre todo cuando uno ha logrado ciertas cosas, ¿no? Recién hablábamos de la importancia de sostener algunos logros. Cuando uno logra cosas, y no digo cosas materiales, sino cuando uno logra una trayectoria, cuando uno logra capitalizar simbólicamente, culturalmente, su propia trayectoria, suele ser conservador de eso que ha logrado. Y teme o percibe una amenaza en aquello que viene a proponer un cambio de las dinámicas en donde uno ha crecido. Capaz que dicen que el miedo no es tonto, pero a veces por ahí se pierde un poco de perspectiva. Los cambios cuando llegan a veces son inevitables. Algo en el camino se pierde indefectiblemente, siempre. Pero no sé, yo creo que también hay que ver la región. Quizá en el norte de la provincia, en la zona de Cruz del Eje, por ejemplo, en la zona de Anfunes, darle un marco institucional más sólido a un conservatorio, como que quede integrado dentro del UPC, por ahí posiciona a la región de otro modo también. Villa María, Río Cuarto, que son centros urbanos importantes, con ya una vida cultural más cosmopolita, si se quiere, por ahí puede ser que se perciba de otra manera. Bueno, compas, vamos a cerrar acá, porque en realidad tenemos ambas. ¿Ambas qué, Pame? Gracias a Arriba decía medio de la pérdida y miedo al ataque. Lo que puse yo. No, es que no leí. Al comentario de Juan, que tenemos ambas amenazas. El miedo a nuestra constitución como institución, nuestra identidad y nuestra trayectoria hasta hoy, y nos sentimos como avasallados por todos estos cambios, por estas imposiciones que, bueno, no son ni invitaciones ni elecciones. No son ni invitaciones ni elecciones, decís. Claro. Imposiciones. Son imposiciones. Exacto. Claro. Bueno. Lo que decía. Frente a la imposición del poder político. Dos miedos que son el miedo a la pérdida. Sí, ¿quién estaba hablando? ¿Juan? No, es por lo de hace un rato, lo de que respondieron a ambas. Que yo había puesto que los psicólogos dicen que hay dos miedos, el miedo a la pérdida y el miedo al ataque. Al ataque, sí. A ambas, dije, a las dos. Y a veces
a veces hay que animarse a perder un poco. Ojo, no todo, o no tanto. Pero hay que animarse un poco a perder algunas cosas. Pero algunas, esto que decía Pamela recién, un Estado tiene la capacidad para imponer, ¿no?, condiciones a los ciudadanos y a las ciudadanas. Pero también existe un momento en el cual cada uno y cada una toma una decisión soberana. Esto ya lo hablábamos también. Y esto no es solamente teórico y conceptual, esto es para ser llevado a la práctica. Obviamente que hasta dónde llega la audacia de cada uno y de cada uno, eso depende de cada uno y de cada una. Pero la decisión soberana es qué hacer frente a eso. ¿Qué hacer frente a la imposición? ¿Ayornarse o apostar por lo que uno decide seguir haciendo? No sé, la verdad, no sé cómo van a resultar las cosas en términos institucionales, pero sí sé que al final de este trayecto ustedes van a obtener un plus académico, profesional, que les va a abrir puertas que, aunque por ahí no estén muy visibles en el horizonte, están. ¿Sí? Están. Todavía no son visibles, porque son horizontes que no están medios lejos, pero están ahí. Sí, ¿Sí? Yo creo, profe, que tal vez, como dice la compañera, a lo mejor desde el punto de vista de cultura institucional hay alguna pérdida al ser tomado por el Estado provincial, pero creo que se van a ganar muchas cosas y nosotros particularmente, si tenemos el título, por ejemplo, también creo que vamos a tener una gran chance, todos los que hayamos hecho este trayecto, me parece. Sí, por supuesto. Aparte, ya terminando este semestre con las 4 materias que han cursado, 4, ¿verdad? ¿No? Sí, 4. Ya tienen un, digamos, un plafón, van adquiriendo un plafón que eso les va a permitir capitalizar cosas buenas. Cuando el panorama se oscurece, es difícil ver con claridad, ¿no? Me refiero al contexto actual que estamos atravesando. Pero todo pasa. Y cuando todo pasa, hay algunas cosas, se hacen visibles algunas cuestiones por las que uno ha venido trabajando y que hasta uno se sorprende cuando las alcanza. Hay que transitarlo. Compas, los quiero dejar acá porque en realidad hoy yo simplemente quería plantear el cierre de la materia, de la asignatura. Despedirme, ya lo despedí el viernes, pero bueno, espero volver a verlos en alguna instancia institucional, en alguna jornada, en algún encuentro. La verdad que ojalá pueda encontrarme con ustedes o al asado allá en Río Cuarto, que seguramente... En la fiesta de promoción. Claro. Pero bueno, la verdad que ha sido un honor para mí y ha sido una experiencia muy desafiante tener que desenvolver contenidos, gracias a vos, Telma, contenidos específicos, ¿no? Historiográficos específicos, entre un auditorio que procede de otro ámbito profesional. Ha sido realmente muy desafiante y muy enriquecedor para mí, porque ha sido una experiencia sorprendente para mí. Un encuentro en algún punto inesperado, pero sorprendente. Yo me voy también con muchas cosas. No, Juan, no, Soraya, no, tengo entendido que no. Que, digamos, por el momento, esta es la única materia que estoy dando acá en la UPC. Ojalá que sí, ojalá que en algún momento nos volvamos a ver en otra materia, pero por el momento... de todos modos, si alguna vez necesitan una mano o tienen alguna inquietud, alguna duda, necesitan hacer una consulta de algo, saben dónde encontrarme, me escriben y en la medida de mis posibilidades, por supuesto que va a ser un honor darles una mano en lo que sea que puedan necesitar. ¿Sí? ¿Bien? Bueno, gracias, profe. Bueno. Muchas gracias, profe. Los dejo, cualquier cosita yo les voy a estar avisando, pero Virginia, ahí está. Cualquier cosita yo les voy a estar avisando, pero bueno, a los que rindan el 5, ¿sí? Bueno, yo consulto una cosa.
últimas que... Gracias a vos, Pamela. A mí me falta entregar trabajo y no llegué esta semana. Y te quedaste libre, Flor. ¿Qué le queda más? A vos te veo el 5 y el 19. Sí, los 2 días te veo a vos. 5 y 19. Nah, no te das problema, Flor. Ya está. Ya está. No, porque yo hasta el viernes... No, ¿qué día es hoy? Viernes. Gracias, Diego. Gracias a todos. Hasta el... Gracias, Soraya. Bueno, estoy hablando todos. Hoy es viernes. Hasta el martes, miércoles, algunos compas me enviaron algún trabajito que tenían pendientes. Bueno, los corregí, los revisé, los tuve en cuenta. Pero yo tengo que cerrarle las condiciones ahora, Flor, así que no te hagas problema. Yo tengo que pasar a eso porque si no, me cierra a mí el plazo de Guaraní para poder cargarle las notas y las condiciones. Bueno. Bien. Ay, me siento en falta. ¿Te sentís en falta? Estás de vacaciones, no estás en falta, estás de vacaciones. Mira, solo quien Gracias a vos, Maxi. Solo quien se siente en falta está del lado de la vida. Porque ahí donde no falta nada, no pasa nada. Nosotros estamos en falta, María Rosa. Listo. Están del lado de la vida. Bien. Bueno, profe, entonces... Sí. Nos vemos en algún momento. Un gustazo. Sigamos en contacto. Gracias. Si ustedes quieren en algún momento. Sí. Gracias, profe. Chao, Soraya. Chao. Chao, nos vemos en el asado. Nos vemos en el asado. Sí, señor, Juan. Sí, señor. Sí, pues yo no me puedo despedir de vos personalmente, entonces, por lo menos, igual espero verte en la MUNI. Espero verte en la MUNI. Sí, Juan, por supuesto. De una. Sí, no pude viajar por la lluvia, pues yo tenía el acto a la mañana en el colegio, en el Prámparo, y mi idea era agarrar el auto y manejar inmediatamente, pero ya el pronóstico decía que no se iba a mover la lluvia y directamente viajé por eso. No te hagas drama, Juan, no te hagas ningún problema. Pero bueno, me hubiera encantado poder ir el viernes, así, pero bueno, me fue imposible. No te hagas problema, Juan, nos vemos. Perdiste la foto, no te podemos agregar. Bueno, gracias, profe, gracias por todo. Sí, te pariste la foto, Juan, eso sí, te pariste la foto. Sí, bueno, pero nos vamos a sacar en el asado. El 8 sí. Chao, Vale, nos vemos. Gracias, chao, profe. Adrián, un placer. Gracias por todo el conocimiento, por el carisma también con el que das la materia, que facilita mucho, que los contenidos son interesantes ya de por sí, son súper interesantes, pero obviamente la manera en que das la materia también lo hace súper atractivo todo, súper llevadero, uno se mete realmente y bueno, pasa el tiempo y uno no se da cuenta que a lo mejor tuvo 2 o 3 horas, es re interesante. Juan, no te das una idea lo valiosas que son para mí tus palabras y el reconocimiento de todos, en serio. Sí, súper carismático. Y no soy el único que lo piensa, lo que hemos hablado entre los demás también. Bueno, profe. Me conmueve, de verdad. Somos varios los que pensamos. Chao, hasta luego. Chao, compas. Les mando un abrazo gigante a todos. Enrique, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, Adrián, decime. Chao, Mari. Chao, Daniela. Chao, Abel. No, era referido de ahí la presentación. ¿Qué opinaste vos? ¿De qué presentación, Adrián? De lo que nos tomaste de vuelta. No, está todo bien, Adrián. Ya está. Ya está. Bueno, dale. No, porque sí. Claro, nos preguntábamos con el Cristian, porque estamos aquí en el conservatorio con el Cristian. ¿Cómo hablemos? No, decirle a Adrián que promocionaron los dos. Dale. Dale. Un abrazo grande. Nos estamos viendo. Chao, gracias. Chao.